Para Te Digo la Otra, conflicto de interés, con Flo Salgueiro. La etnia uigur en China, los derechos humanos en el gigante asiático. ¿Y cómo hacer una buena imitación del libro 1984? Sonó a video de YouTube. ¿Cómo hacer una buena imitación del libro 1984? Te lo explicamos ahora. No yo, no Florencia Alonso, no Victoria Mujica ni Jonathan Rodríguez, sino Florencia Salgueiro, que está acá sentada a mi izquierda y les va a explicar a partir de este momento su conflicto de interés. Igual no quiero spoilearme mi propio conflicto, así que la parte de cómo imitarlo va al final. Sí. Hice mal la presentación, que arrancamos de vuelta. No, queda por esta. Perfecto. Para empezar un poco del contexto de la etnia uigur, me gustaría mencionar que en sí, en China, si bien nosotros siempre nos imaginamos un chino estándar, el famoso chino genérico. El chino genérico. Hay 55 minorías étnicas reconocidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los chinos no son todos iguales. Y que Anote, señora. ¿Dónde pido una devolución? Ahí. Yo compré un paquete que no es, entonces. ¿Qué pasa? Además de la etnia Han, que es ese es el chino genérico. Ese es el chino genérico. El Han. Tenemos muchas etnias, sí, 55 de las cuales están reconocidas en la Constitución, pero en realidad puede que haya más incluso, además de los inmigrantes, ¿sí? Pero estamos hablando del 8,4% de la población china, que si pensamos son bastantes, es bastante gente, alrededor de 112 millones de personas. Wow. Otra cuestión curiosa con esto de las etnias es el territorio que manejan. ¿Por qué? Porque no están, parejamente repartidos entre el territorio, sino que ocupan mayoritariamente los territorios que están al oeste de China, y es el 64% del territorio, ¿sí? Que está poblado sobre todo por estas etnias que no son la dominante. O sea, ¿sí? Estamos hablando del territorio que sería el que está más lejos del océano, ¿no? Exacto, el territorio que está más lejos de la costa. Estamos hablando de 6 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense una superficie del tamaño de 35 veces Uruguay. Y puro montaña, ¿no? Bueno, es un territorio que es menos cultivable, menos habitable que otros, pero bueno, con grandes variedades, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, por ejemplo, del Tíbet, de Xinjiang, que es la región que vamos a hablar hoy, que son regiones, bueno, no tan amigables como las costeras, ¿sí? Pero bueno, son... en la provincia de Xinjiang, por ejemplo, que es donde viven los uigures, el 61% de la población no es de la etnia Han. En el Tíbet, el 94% de la población no es de la etnia Han. Entonces, estamos hablando de lugares donde el poder central, digamos, está bastante desafiado por estas diferencias étnicas. Más allá de diferencias de color de piel o de modos, estamos hablando de lenguaje, sistemas de escritura, culturas, religiones completamente distintas. Así que todas ellas legalmente reconocidas por la Constitución de China. Exacto, vamos a ir a esto en un momento. Pero es una variedad muy grande, muy difícil realmente hacer la unión de todas estas cosas. Ustedes imagínense que manejar un gobierno central de un país con tanta variedad y tanta cantidad de gente no puede ser muy simple. Y más allá, estamos hablando de que están reconocidos a nivel gubernamental. O sea, 5 provincias son provincias autónomas. Además de esto, hay un montón de ciudades y de pequeñas prefecturas que son autónomas. Por lo tanto, ya de por sí la situación viene desafiante, ¿sí? Esto ha tenido toda una historia, ¿sí? Desde antes incluso de la República Popular China existían estas etnias, lógicamente, y su relación con el imperio chino, bueno, fue cambiando, pero una estrategia que se usaba bastante era, bueno, darle poder a los jefes de estas nacionalidades minoritarias para que cuidasen las fronteras. Digamos, vos me juras lealtad, yo te dejo tranquilo, cuidamos las fronteras, queda todo por eso, ¿sí? Entonces, en sí, la mayor parte de las provincias tenían jefes bastante reconocibles y con bastante poder, más allá de que formasen parte del imperio, ¿sí? Pero bueno, en 1949 llega el Partido Comunista Chino al poder y se celebra un censo. Mandan investigadores sociales a recorrer el territorio de China a lo largo y a lo ancho para determinar cuántas nacionalidades había, cuántas minorías relevantes existían. El criterio que se siguió era el criterio de Stalin, que estaba en una situación bastante parecida, había pasado por lo mismo hace un tiempo, y se contó la gente que tuviese un origen común, el control del territorio, la misma lengua y un sistema económico. ¿Sí? Mandaron a los investigadores a preguntar. Mandaron a la gente del MIES.
a la gente del MIDE chino a preguntar del MIDE esto. Chin. ¿Qué pasa? Fue bastante problemático. No calzó. No caló eso. No, pensé que había levantado. No, pensé que surgía la risa espontánea y nunca vino. Perdón, pero seguí pronuncia porque no lo voy a esto- dejar interrumpirme más. Bueno. Fue bastante problemático. ¿Por qué? Porque algunas de estas minorías ni siquiera tenían un lenguaje escrito. Ajá. ¿Sí? Por lo tanto, determinar si hablaban el mismo o hablaban uno distinto que los del Valle Siguiente, ¿sí? Fue bastante complicado y por lo tanto estas 55 minorías podrían ser unas pocas más, unas pocas menos, porque se determinó de una manera, bastante estandarizada que no respondía a toda la variedad de gente que estaba viviendo por ahí. Digamos que todas las constituciones de la República Popular China de ahí en adelante reconocen y enfatizan la existencia de un Estado multinacional unitario, ¿sí? Se prohíbe la secesión y se prohíbe amenazar a la unidad china, ¿sí? Pero reconociendo sí que existen estas etnias. Ahora, ¿cuánto poder se les da? ¿Cuánta independencia se les da para llevar a cabo sus costumbres o su sistema económico? Es lo que fue variando con el tiempo. En el primer momento, sobre todo en la Constitución de 1954, se dice que todas las nacionalidades gozan de iguales derechos, queda prohibida la discriminación, se establece que va a haber una autonomía regional y ayuda específica del Estado para el desarrollo económico de estas secciones autónomas, la libertad de lengua y la libertad de costumbres, ¿sí? Incluso... Muy progre igual para los años 50, ¿no? Bastante progre, y en realidad se les ha dado bastantes ventajas a estas regiones. Por ejemplo, no se aplica la One Child Policy. No tienen que tener solo un hijo por pareja las minorías étnicas, ¿sí? También tuvieron algunas ventajas que se instauraron, se retrocedieron en el acceso, por ejemplo, a puestos en las universidades. Claro, cuotas, Ese cupo, claro. Claro, con una especie de cupo que incluso llegó a hacer que alguno quisiese hacerse pasar por minoría, ¿sí? Pero El típico chino vivado. que en tampoco principio, al principio progre, como dicen ustedes, o sea, se cuidó bastante, digamos, de reconocer que estas diferencias existían. Pero pasa el tiempo, llega el gran salto adelante y la revolución cultural, ¿sí? Momentos polémicos de la vida china. Ustedes piensen que en el gran salto adelante murieron millones de personas por la reconversión de la agricultura a la industria, que salió bastante mal. Lo mismo la revolución cultural, donde se empezó a hacer una persecución muy grande de todo lo que fuese intelectual, de todo lo que no fuese comunista era reformista y por lo tanto era de derecha y por lo tanto debía ser destruido, ¿sí? Por ejemplo, todos los pianos de China, -4. Ok. ¿Sí? Estamos hablando de una masacre, muchos muertos, una censura muy grande, una persecución de todo lo que fuese distinto. Bueno, y en todo ese contexto las minorías también entran dentro de la bolsa, digamos, de cosas que van a verse bastante perjudicadas por esto. Entonces en las constituciones del 75 y del 78 se retroceden todos estos derechos, y esto que dijimos de la libertad de lengua y de costumbres, de las ventajas, olvídate de todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que pasar el tiempo hasta 1982 para que se reinstaure todos los derechos que tenían las minorías y que se empiece a reconocer, a ayudarlas para que lleven adelante un desarrollo económico, porque también son de las provincias más pobres de China. ¿Qué pasa? China se sigue desarrollando y en la década de los 90 el foco estaba en desarrollar la zona costera, donde está Shanghái, donde están las ciudades más importantes de China Los hoy en tigres día. asiáticos, digamos, el momento donde China se sube a ese carro, ¿no? Claro, entonces el apoyo fiscal que se le daba a las provincias autónomas y a las minorías étnicas brilló por su ausencia y eso causó bastante descontento. Además, un poco pasa el tiempo y empieza a surgir el terrorismo, la amenaza del terrorismo global. Y pensemos que muchos de estos etnias tienen religiones que no son ni el ateísmo de Estado del Partido Comunista Chino, ni el confucianismo y sus versiones, ni siquiera el budismo, entre otras cosas. Cuando hablemos de los uigures vamos a tener que hablar del Islam. Pero en principio el Partido Comunista Chino no está muy dispuesto a aceptar la libertad religiosa, o sí en la letra, pero no tanto en los hechos, ¿sí? Una cosa que vos decías al pasar, Flor, que me parece importante. Vos hablabas del ateísmo del Estado, y eso es muy importante, porque nosotros estamos acostumbrados a un Estado laico, que en realidad, si bien no admite ninguna religión como propia, ni adhiere a ninguna, permite, obviamente, la libre adhesión a expresión, todas, ¿no? claro. Algo que no sucede en China. En realidad el Estado es
ateo, no laico, Claro. ¿no? Es como un Y poco de hecho, intolerante, me ha parece. habido declaraciones muy polémicas diciendo, por ejemplo, uno no puede afiliarse al Partido Comunista Chino si es religioso, si tiene alguna religión. O sea, tenés que ser ateo para ser comunista. Y también, bueno, ha habido declaraciones del tipo de la religión es una enfermedad mental que hay que curarla, cosas del estilo que, bueno, no hacen en un ámbito muy... En esa, digamos que el chino a veces, digamos... No, pero aparte que digamos que pertenecer o no al Partido Comunista Chino justamente es, digamos, la moneda de acceso a un montón de cosas, Claro. ni que hablar a cargos en el Estado, pero acceso dentro de la vida académica, universitaria, social de cualquier tipo, sin el carné de membresía del Partido Comunista. Está bravo, incluso en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos de la vida social, Sí. ¿no? Entonces, nadie que sea religioso puede ser parte del Partido Comunista. Ni acceder a nada de Ni esto. acceder a nada de esto. Que es algo propio de los regímenes comunistas. En Cuba pasa lo mismo, ¿no? En Cuba pasa lo mismo. Es decir, el carnet de ser socio del Partido Comunista te abre las puertas, por ejemplo, a conseguir un trabajo. Sí. Bueno, entonces tenemos ya esta cuestión territorial y de los derechos de las minorías complicada, a lo que le sumamos la relación complicada del Partido Comunista Chino con la religión, ¿sí? Ahora sí me gustaría enfocarme un poco más en los uigures, sobre todo viven en una provincia que se llama Xinjiang, que es en el noroeste de China, es la provincia más grande. Realmente es un sexto de la superficie de China. Wow. Es esta provincia que se llama Xinjiang, donde viven 21 millones de personas. Limita con Kirguistán, Kazajistán, Rusia y Mongolia. Claro. Sí, digamos la esquinita de China. Está lejos. Y hay sobre todo el paisaje son montañas y desierto, se produce petróleo y gas y es uno de los productores mundiales más grandes de uvas y melones. Qué bien. Mirá. Qué simpático. Dato. Bárbaro. Es Bien. esencial esta región para la iniciativa del Belt and Road, ¿sí? O sea, de la ruta de la seda china. ¿Por qué? Porque justamente es el portal hacia el oeste, digamos, hacia Asia Central y Europa. Por lo tanto, el control de esta región, de estas fronteras, es completamente esencial para el control económico de esos recursos y de esa ruta, ¿sí? Los uigures existen desde hace un montón de tiempo. Étnicamente son de Asia Central, más parecidos a los turcos que a los chinos de la Ajá. etnia Han, ¿sí? El lenguaje que ellos hablan es muy parecido al turco y al uzbeco y utilizan el abecedario persa. Claro. ¿Sí? Son de mayoría musulmana, sunita, ¿sí? De una versión bastante particular del Islam por, bueno, haber pasado millones de generaciones ahí en esa región de China cerca de Kazajistán. De hecho, ellos se denominan a sí mismos el Turquestán del Este, ¿sí? Ajá. No Xinjiang. Xinjiang es el nombre que los chinos, digamos, Han, le pusieron a esa región. Turquestán del Este porque están en el este de Turquía, digamos. Son como digamos, los turcos del Este. Se sienten. Algo así, ¿sí? Digamos, como con una hermandad con Kazajistán, Kirguistán, con las ex repúblicas soviéticas de ese lado del mundo. No se incorporaron muy pacíficamente a la República Popular China, siempre tuvieron movimientos separatistas que, entre otras cosas, los soviéticos fomentaron antes del establecimiento de la República Popular China y después también financiaron algún movimiento un poco guerrillero y en sí siempre se han rebelado contra el poder central chino. Hubo una movilización muy grande en 1990. En 2003, China logra que Estados Unidos incluya a los separatistas uigures entre los grupos terroristas, en la lista de grupos terroristas a nivel mundial, ¿sí? Y en 2008 hubo unas movilizaciones muy grandes en ocasión de los Juegos Olímpicos. Ajá. Al mismo tiempo que Tíbet. Ustedes piensen que el camino que ha llevado el Tíbet y el camino que ha llevado Xinjiang están muy relacionados. ¿Por qué? Porque, bueno, ambas regiones reclaman un poco de más autonomía, de libertad, de menor control y peso del Estado central sobre ellos. Con la pequeña diferencia de que el Tíbet tiene a esa gran estrella pop del mundo, que es el Dalai Lama. Bueno, a los uigures les falta la estrella pop. Claro, lo del Tíbet tiene al Dalai Lama dando vueltas por todo el mundo y cenando y abrazándose con las potencias occidentales. Y tiene mucha mejor prensa, ¿no? Porque cualquier persona que le dicen, no, porque en el Tíbet, todo el mundo como que, ay, pobre el Tíbet, porque tiene Bueno, una imagen romántica del Tíbet. Básicamente esto es lo mismo, pero son musulmanes y no tienen una estrella pop. Exacto. Así que por algo son nuestro conflicto de interés, porque reciben mucho
mucho menos interés, ¿no? Totalmente. Bueno, resulta que en 2009 hay unas movilizaciones muy grandes que terminan con 197 muertos, ¿sí? Wow. Que fueron unas movilizaciones muy sangrientas, bastante violentas. Una de las protestas que había era por las limitaciones religiosas que el Partido Comunista les impuso, que eran, por ejemplo, no poder ayunar en Ramadán. ¿Sí? Y bueno, y resurge el Islam político, hay cierto coqueteo con movimientos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. De hecho hay videos de uigures entrenando con el Estado Islámico en Irak. Y bueno, digamos que al Partido Comunista Chino no le hizo una cosa que digas mucha gracia. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo y se va endureciendo el control del Partido Comunista Chino, del gobierno central, sobre esta región, sobre todo a partir de 2014, pero en 2017 hay una ley de desextrematización, una cosa así, que trata de, bueno, bajar un cambio al extremismo de los uigures. ¿Cómo hicieron eso? Prohibiendo las barbas largas, dice las barbas anormales, pero yo imagino que es anormalmente largas, prohibiendo cualquier tipo de velo, sobre todo las burkas, porque las mujeres tomaron el velo como una cuestión nacionalista de reforzar la identidad. Nosotras somos uigures y por lo tanto nos vamos a velar. El chino es lampiño, ¿no? Entonces... La barba ahí complica. Entre otras cosas, no se puede ayunar en Ramadán, esto ya lo había dicho, pero tampoco se puede tener un Corán en público. Y no se le puede poner a los niños nombres que revelen fervor religioso. Y si te llamabas con estos 16 nombres que el Estado chino prohibió, te tenías que cambiar el nombre. ¿Tenés alguno ahí? No. Sí, Islam, por ejemplo, no te podía llamar, no te podía llamar Meca, no te podía llamar Corán. Cuestiones que bueno, había gente que se llamaba así, que se tuvo que cambiar el nombre porque el Estado chino no le permitió continuar con el nombre. Era retroactiva encima la ley, iba para atrás, no es que no le podías poner, sino que te tenías que cambiar. Sí, lo tenías también. Entonces se empieza a militarizar esta región todavía más. Además de todo esto, desde el principio, pero sobre todo después de 2014 y 2017, se empieza a fomentar muy fuertemente la inmigración de chinos étnicos, digamos, de chinos Han, hacia esta región, ¿sí? Digamos, una invasión de chinos de otras partes del país en este lugar que, bueno, no fueron muy bien recibidos porque además se decía que también tenían algunas ventajas administrativas. ¿Por qué? Porque están sufriendo la discriminación de una manera muy grande, ¿sí? Entre otras cosas, no pueden salir, es casi imposible que puedan viajar al exterior de su provincia y al exterior de China, además de que tienen checkpoints, digamos, puestos de control militares en todas las ciudades, en todos los lugares que hacen que no se pueda circular, básicamente. Están espiados todo el tiempo y acá viene la parte linda de 1984. Existen campos de reeducación, bueno, digamos, existen. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que existen y que se puede ver su construcción en imágenes satelitales. El gobierno chino dice no, eso no existe, no tiene existencia. Pero tienen a más de 1 millón de personas encerrados ahí. ¿Qué tiene que hacer uno para terminar en un campo de concentración? A ver, por si alguno de los oyentes está con ganas de tomarse unas vacaciones con todo pago en China. Tener WhatsApp, llamar a un familiar al exterior, celebrar los rituales islámicos. También puede ser, por ejemplo, tener una tele donde se haya pasado en algún momento un programa islámico o cualquier cosa puede ser considerada propaganda, cualquier cosa puede ser considerada extremismo. O sea, tener instalado WhatsApp, ni siquiera haber mandado mensajes por WhatsApp. Ya tenerlo instalado es suficiente. En cualquier checkpoint te pueden revisar el celular y si en el celular tenés el nombre de alguien que está en un campo, vas para adentro, ¿sí? Básicamente, sin juicio, sin crimen, sin abogados, sin ningún tipo de legislación, podés terminar ahí adentro, ¿sí? Les dicen, bueno, campos de contraterrorismo, campos de estudios políticos y centros, mi preferida es esta, que es centros de transformación a través de la educación. Y se sabe... Qué lindo, es un mensaje régimen, positivo, un mensaje lindo, ¿no? Porque la educación es eso, libera, transforma. El régimen adentro de estos centros es muy bonito también. También me hizo recordar a Orwell en esto que es no comes si no cantas himnos a Xi Jinping. No te dejamos dormir y probablemente te torturemos un poquito si te negás a estudiar propaganda comunista 3 horas por día.
¿sí? También tienen cosas muy bonitas como, bueno, si incumplís alguna de las reglas del campo, te inmovilizamos con grilletes por largos periodos de tiempo, o te privamos de sueño, o te hacemos submarinos. No puedes hablar con ninguno de tus compañeros. Estamos hablando de familias enteras que van a parar a los centros de reeducación. Gente que no sabe, que desaparece directamente ahí adentro. La vigilancia es hasta en los baños, ¿sí? No hay ningún momento en el cual no estés vigilado. Y como castigo también se usa privar de agua y comida a la gente o el aislamiento indefinido, ¿sí? A los peores, a los más extremistas, también los hacen comer panceta y tomar alcohol. Wow. Claro. Sí, las cosas que Están en contra de su religión. práctica religiosa. Sí. Además, bueno, los golpes, las muertes son moneda corriente. Y bueno, lo curioso es decir, realmente no existe. Estamos hablando que de 22 millones de personas, 1 millón estaría dentro de un campo. Amnistía Internacional publicó ayer un informe, pero ya habían estado hablando de esto anteriormente. Obviamente no se pudo verificar independientemente porque no los dejan entrar. Pero se habla de, bueno, familias que estaban en el exterior y que perdieron todo contacto con sus familiares y que el último llamado que habían tenido les decía, mira, no me llames porque solo el hecho de llamarme va a hacer que a mí me manden un centro de reeducación. Y no hay que ser muy perspicaz para tener la hipótesis de lo que le puede haber pasado a ese familiar en China, ¿no? Y bueno, estamos hablando de, 1 millón de personas, ¿no? La ONU también hizo un llamado de atención en agosto de este año. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en Ginebra, bueno, también hizo un llamado de atención diciendo, esto no está bien, están pasando cosas. Sí, acá en China. China dice que no, que en realidad hay criminales menores que están siendo rehabilitados para reinsertarse en la sociedad y nada de 1 millón. Dicen que eso es una cifra completamente inventada. Pero bueno, se está realmente llevando a cabo un lavado de cerebro de estas personas porque se las obliga a autocriticarse, a responder, uno decía, a responder como robots realmente. Porque es eso o morir, desaparecer, ser golpeado hasta la muerte, ser torturado, ¿sí? Entonces, bueno, una cuestión es, ¿por qué de esto no se está hablando? Porque estamos hablando, yo sé que los chinos son muchos, pero 1 millón de personas me parece un poco un exceso. Entonces, ¿por qué se está hablando de otras violaciones a los derechos humanos? Nos pasamos hablando de Venezuela, nos pasamos hablando de Siria, de todo lo que ustedes quieran, del Mediterráneo, pero del millón de chinos uigures nadie tiene tiempo para comentar. Entre otras cosas, y esto ya es una hipótesis, me parece que el hecho de que sean musulmanes no los ayuda, porque, bueno, la islamofobia es real, existe. Además estamos hablando de, bueno, el principal socio comercial de la mayor parte de los países. Imagínense que va a ir a criticar Uruguay a China si China es el que nos compra toda la soja, todas las vacas. Recuerdo el año pasado o el anterior, cuando Astori estuvo en China, el ministro Astori, que hubo un momento muy raro en el cual, bueno, obviamente Astori tenía que señalar los vínculos de amistad que unen a los dos países, bla, bla, bla. Pero bueno, siempre hay maneras en la cual uno puede decir sin decir o irse por la tangente. Pero en un momento Astori dijo algo como, la hermana República de China con la cual compartimos los mismos valores, los mismos ideales. No sé qué, era como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Darío? O sea, justo con China probablemente no, como también no con muchos otros países, pero viste cuando decís, ay, tocó mal la nota del piano. No es necesario, o sea, hacer eso para tener una relación formal y comercial cordial y buena. Y diplomática. Alcanzaba con mucho menos, como que se fue, sé que la estaba pasando bien en China, lo estaban tratando bárbaro y se envalentó. O tenía una luz roja en la frente que veía. Le dijeron, te vamos a llevar a visitar un campo de reeducación. Bueno, en todo caso, sería curioso que esto no salga en esta Asamblea General de Naciones Unidas que se está celebrando ahora, porque por lo menos en cantidad de gente es una de las cuestiones de derechos humanos más urgentes de atacar o de evitar esto, ¿sí? Pero ¿Y quién lo llevaría? ¿Quién lo traería a colación eso? ¿Por qué surgiría en la Asamblea? Porque algún miembro de la Asamblea miembro de la Asamblea lo tendría que decir, pero que pase desapercibido, así como se está hablando de Venezuela, se está hablando del Mediterráneo, se está hablando de otras cuestiones, que nadie levante la voz por esto, hablaría de, ¿qué tanto nos importa? En realidad
realidad, ¿dónde están nuestros valores? Si están en las relaciones diplomáticas, si están en las relaciones comerciales, o si los derechos humanos son un discurso o son una práctica, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, de la iniciativa de la Ruta de la Seda se beneficia medio mundo, Uruguay entre ellos. Entonces difícilmente seamos nosotros los que vayamos a decir, pero yo espero, y soy un idealista, que haya algún valiente que, bueno, por lo menos los nombre, ¿sí? Porque decir uigures, aunque parezca difícil, no lo es tanto. Que los chinos son iguales, quien dice que los chinos son iguales, quien dice que los chinos son iguales, porque los chinos algún día mandarán. Quien dice que los chinos son iguales, quien dice que los chinos son iguales, quien dice que los chinos son iguales, porque los chinos algún día mandarán. Hay muchos tipos de chinos en la naturaleza. Hay quienes quedan chinos por el humo en la cabeza. Y un día van a dominar el mundo. Hay muchos tipos de chinos en esta ficción. Se propagan por el mundo chinos en mi pantalón. Y un día van a dominar el mundo. Ellos van a dominar el mundo. ¿Quién dice que los chinos son iguales? ¿Quién dice que los chinos son iguales? ¿Quién dice que los chinos son iguales? Porque los chinos algún día mandarán. ¿Quién dice que los chinos son iguales? ¿Quién dice que los chinos son iguales? ¿Quién dice que los chinos son iguales? Porque los chinos algún día mandarán. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.